Saludos, mis compañeros Elimar Barbuzano, Adriana Amaro, Jesús Bravo, Leonel Pérez, Ivana Blanco, Víctor Hernández, Rafael Espejo y mi persona, Idianis Rivas, les vamos a hablar sobre las fascias y músculos del cuello, cervicales centrales y cervicales laterales del equino. Para empezar, debemos tener una breve introducción de las fascias. Las fascias son una red de tejido conectivo que envuelve y sostiene todos los órganos y músculos del cuerpo. Estas también juegan un papel importante en la movilidad del cuerpo. La fascia superficial se encuentra justo debajo de la piel, formada principalmente por tejido adiposo y fibras de colágeno que dan cierta flexibilidad y elasticidad. La fascia profunda es una capa más interna de tejido conectivo. Esta es más densa y está formada principalmente por fibras de colágeno. La fascia visceral es un tipo de tejido conectivo que envuelve y sostiene los órganos internos del cuerpo, como el corazón, los pulmones y el hígado. A diferencia de la fascia superficial y la fascia profunda, que están relacionadas con los músculos y las estructuras externas, la fascia visceral se enfoca principalmente al soporte de los órganos internos. Las fascias del cuello de los equinos son estructuras de tejido conectivo que desempeñan un papel crucial en la anatomía y funcionalidad del cuello. En primer lugar está la fascia cervical superficial, que es una capa delgada que se encuentra justo debajo de la piel. Está compuesta principalmente de tejido conectivo y contiene tejido adiposo, nervios y vasos sanguíneos. La fascia cervical profunda se divide en varias capas y rodea los músculos del cuello, como el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Proporciona soporte y permite el movimiento de los músculos sin fricción excesiva. Y la fascia vertebral. Ubicada al posterior de la tráquea, esta fascia envuelve las vértebras cervicales y los músculos asociados, brindando soporte a la columna vertebral en esta región, también llamada lámina vertebralis. Los músculos del cuello del equino son un conjunto de estructuras musculares que permiten una amplia gama de movimientos como la flexión, extensión, rotación e inclinación, esenciales no solamente para funciones físicas básicas, sino también para el comportamiento social y emocional del equino. Músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo triangular plano que se extiende a lo largo del ligamento supraespinoso. Tiene origen en la parte funicular del ligamento nucal, una inserción en la apófisis espinosa de la escápula, fascia de la espalda y brazo. Una de sus acciones principales es elevar la espalda. Tiene una irrigación en el tronco costocervical, en las arterias intercostales, cervicales y dorsal profunda. Su inervación es en el nervio accesorio en las ramas dorsales en los nervios torácicos. Tiene una parte cervical y otra torácica. Este músculo suele dividirse en tres partes: trapecio superior, que se encarga de elevar el hombro y ayudar el movimiento de la cabeza; trapecio medio, que contribuye a estabilizar la escápula; y trapecio inferior, que ayuda a la rotación y movimiento hacia atrás de la escápula. Homotransverso, origen: espina de la escápula hasta la cresta humeral en equinos, en bovinos y carnívoros hasta el cranión. Inserción: alas del atlas y proceso transverso de las 2 o 3 primeras vértebras cervicales siguientes. Acción: llevar la espalda hacia craneal o levantar la cabeza. Irrigación: tronco costocervical, arterias intercostales, cervicales y dorsal profunda. Inervación: nervio accesorio 11 palcraneal. Branquicefálico. Origen: cresta humeral, tuberosidad deltoide. Hasta la articulación escapular humeral se denomina cledobraquial. Inserción: tuberosidad deltoide, cresta del húmero y fascia del hombro y brazo. Acción: dirigir el miembro torácico cranealmente. Extiende o flexionar la cabeza. Irrigación: arteria cervical superficial, carótida, común, vértebra torácica, esternal y branquial. Inervación: rama accesoria del cervical y del cutáneo lateral craneal. Esternocefálico. Origen: manubrio del esternón. Inserción: ángulo mandibular,
Acción: flexionar y rotar la cabeza. Irrigación: arteria carótida común. Inervación: nervio sensorio, rama ventral. Homoideo: origen: cara medial de la espalda en equinos. Inserción: cuerpo del hioide. Acción: retractor del hioides y la lengua. Irrigación: arteria carótida común. Inervación: nervios cervicales. Los músculos esternoioideo y esternotiroideo son músculos delgados aplicados en la cara ventral de la tráquea. Tienen dos ramas, una esternoioidea y otra esternotiroidea, y su origen sería en el manubrio del esternón. En cuanto a la inserción, el esternoioideo sería en el basioides y el esternotiroideo en el cartílago tiroides de la laringe. Su acción sería la retracción del hioides y la base de la lengua y la laringe durante la deglución. Su irrigación sería la arteria carótida común y la inervación serían los ramos ventrales del primer y segundo nervio craneal. En cuanto al romboide cervical, es uno de los músculos que más tensión desarrolla en el equino. El romboides tiene una porción cervical y una torácica, y este pertenece a la segunda capa de las tablas. Su origen sería el ligamento nucal y su inserción, la superficie medial del cartílago de la escápula. La acción de este músculo sería elevar el cuello y su tarea principal es la rotación del hombro. Su irrigación sería en el tronco costocervical y la arteria cervical profunda, y su inervación serían los nervios craneales y las ramas dorsales de los nervios torácicos. En cuanto al serrato ventral, es el extensor del cuello y fija el miembro al piso. Al igual que el romboides, el serrato tiene una porción ventral y una torácica, y este también pertenece a la segunda capa de las tablas. Su origen son los procesos transversos de las últimas cuarta y quinta vértebras cervicales, y su inserción sería en la zona triangular craneal de la superficie medial de la escápula, que sería el área serrata. La acción de este músculo sería elevar el miembro torácico, y si el miembro está fijo, eleva la cabeza y el cuello y lo inclina lateralmente. Sostiene el tronco suspendido en los hombros. Su irrigación sería el tronco costocervical y la arteria intercostal dorsal, vertebral y cervical profunda. Y su inervación sería los nervios del 5 al 8 cervical y el nervio torácico largo. El eplenio está ubicado sobre la región dorsolateral del cuello, entre el hueso occipital y la cruz. Este pertenece a la tercera capa de las tablas. Su origen sería el vértice de los procesos espinosos torácicos y la porción funicular del ligamento nucal. Su inserción sería la cresta de la nuca en la región mastoidea, ala del atlas y proceso transverso de la cuarta y quinta vértebra cervical. Su acción es el encargado del estiramiento del cuello desde ambos lados. Levanta el cuello y la cabeza y permite su flexión hacia un lado. Y durante el desplazamiento motriz permite tener el equilibrio. Su irrigación sería la arteria cervical profunda y la inervación serían los ramos dorsales de los últimos nervios cervicales. Bueno, a continuación le voy a hablar sobre el semiespinal del cuello de la cabeza. El músculo semiespinal de la cabeza es un músculo importante en la anatomía del cuello del caballo. Se localiza en la parte posterior del cuello y se extiende desde las vértebras cervicales hasta la base del cráneo. Este músculo es parte del grupo de los músculos extensores del cuello y juega un papel crucial en la extensión y rotación de la cabeza, perteneciente a la cuarta capa de las tablas. Origen: proceso espinoso de las 2 o 4 vértebras torácicas. Proceso transverso de los primeros 6 o 7 vértebras torácicas. Proceso de articulaciones de las vértebras cervicales. Inserción: zona rugosa del occipital. Acción: al igual de los ya mencionados, eleva cabeza, cuello y flexiona lateralmente. Irrigación: arteria cervical y vertebral profunda. Inervación: ramas dorsales y los últimos 6 pares cervicales. Longicismo de la cabeza. El músculo longicismo es un músculo importante del complejo menor que se origina en las apófisis transversas y apófisis articulares de la columna vertebral.
Este músculo se extiende a lo largo de la espalda y juega un papel crucial en la extensión y la rotación de la columna vertebral. Perteneciente a la cuarta capa de las tablas. El origen. En las dos primeras vértebras torácicas y el proceso articular de las vértebras cervicales. Inserción. Proceso mastoideo y la ala del atlas. Acción. Extiende la cabeza y el cuello. Rota el atlas. Flexiona lateralmente el cuello y el atlas. Irrigación. Arteria cervical y ventral profunda. Inervación. Ramas dorsales de las últimos pares cervicales. Músculos escalenos del caballo. Los músculos escalenos son un grupo de músculos que se encuentran en las caras laterales del cuello del caballo, situados debajo del músculo esternocleidomastoideo. En los caballos se identifican principalmente dos músculos escalenos, ya que el escaleno dorsal no está presente en esta especie. Escaleno. El origen. Proceso transverso de las vértebras cervicales 3, 4, 5 y 6. Inserción. Primera costilla. El plexo axilar pasa entre dos vientres escalenos. Acción. Reflexiones del cuello o inspiradores. Irrigación. Arteria carotida común. Y la inervación es ramas ventrales del nervio cervical. Iliocostal cervical, origen, continuación del iliocostal torácico, parte del escaleno. Inserción en la primera costilla. Acción, extiende el cuello y flexiona lateralmente. Irrigación, arteria cervical y vertebral profunda. Inervación, ramas dorsales de las últimos 6 paredes cervicales. Longissimus cervical, origen, del proceso transverso de las primeras 6 vértebras. Inserción, proceso transverso de las 3, 4 y 5 vértebras cervicales. Acción, extensión el cuello. Irrigación, tronco costal cervical y arterial cervical profundo. Inervación, ramas dorsales de las últimas 6 paredes cervicales. Músculos largos del cuello. Origen por el torácica. El cuerpo vertebral torácico segunda a sexta. Inserción. Porción torácica, proceso transverso de las 6 vértebras cervical. Porción cervical. Cara central de los procesos transversos hasta el tubérculo craneal del alta. Acción. Flexión de cabeza. Irrigación. Tronco costovertebral y arteria cervical profunda. Inervación. Ramas dorsales de las 6 últimas paredes cervicales. Músculo oblicuo caudal de la cabeza. Esta es una estructura anatómica importante en los caballos. Forma parte de la compleja musculatura que permite a estos animales realizar una gran variedad de movimientos con la cabeza. Es un músculo fuerte que recubre la pared dorsolateral del atlas y el axis. Su origen, porción lateral de la espina y proceso articular del axis. Inserción, superficie dorsal del ala del atlas. Irrigación, arteria vertebral. Inervación, nervio cervical. Su función es rotar el atlas y la cabeza. La estabilidad. Contribuye a estabilizar la articulación atlantoaxial que conecta la primera y segunda vértebra cervical. Esto es fundamental para mantener la cabeza en una posición firme y permitir movimientos precisos. El movimiento actúa junto a otros músculos para permitir movimientos de la cabeza como flexión y extensión. Su ubicación se encuentra en la región posterior de la cabeza, recubriendo la articulación atlantoaxial. Su importancia clínica. Las lesiones. Al igual que otros músculos, el oblicuo caudal puede sufrir lesiones como distensiones o desgarros, que pueden limitar el movimiento y causar dolor. La evaluación. Médicos veterinarios y profesionales equinos
Evalúan la función de este músculo al realizar exámenes físicos y pruebas de movimiento. Oblicuo craneal. Este músculo es importante en la anatomía. Es un músculo corto pero que recubre la articulación atlanto-occipital. Origen: borde craneal y superficie ventral del ala del atlas. Inserción: proceso yugular, cresta nucal y proceso mastoideo. Irrigación: arteria vertebral. Inervación: nervio cervical. Su función es extender la cabeza sobre el atlas. Flexiona la cabeza para ayudar a bajar la cabeza. Estabiliza la articulación atlanto-occipital. Este contribuye a mantener la cabeza en una posición estable. Su ubicación: este se encuentra en la región cervical del cuello, específicamente en la parte craneal frontal. Su origen y su inserción varían ligeramente entre especies, pero en lo general se origina en las vértebras cervicales y se inserta en el hueso occipital. Su importancia: este músculo juega un papel crucial en diversos movimientos de la cabeza, como beber, comer, mirar alrededor. Además, contribuye a la postura y equilibrio del animal. Las alteraciones: lesiones o tensiones en el músculo oblicuo craneal pueden causar dolor de cuello, dificultad para mover la cabeza y otros problemas relacionados con la columna cervical. Recto dorsal menor de la cabeza de los caballos. Este es un músculo que se encuentra en la región dorsal superior de la cabeza del caballo. Forma parte del complejo muscular que permite los movimientos de la cabeza, como levantarla, bajarla o moverla de lado a lado. Su origen: superficie dorsal del atlas. Inserción: proceso occipital por detrás del miembro anterior. Irrigación: arteria vertebral. Inervación: nervio cervical. Función: extiende la cabeza. Movimiento: contribuye a la flexión dorsal, que es levantar la cabeza, y a la extensión, que es bajar la cabeza. La estabilidad: ayuda a estabilizar la articulación atlanto-occipital que conecta el cráneo con la primera vértebra cervical, atlas. La ubicación: el músculo recto dorsal menor se encuentra en una posición profunda, cubierto por distintos músculos superficiales. La importancia clínica: las lesiones, al igual que otros músculos, el recto dorsal menor puede sufrir lesiones como distensiones o desgarros, especialmente en los caballos de alto rendimiento. El dolor: las lesiones en este músculo pueden causar dolor y limitar el movimiento, afectando el desempeño del caballo. El diagnóstico: el diagnóstico de lesiones en este músculo suele requerir un examen clínico detallado y en algunos casos pueden pruebas de imagen como radiografías, resonancias magnéticas. Recto dorsal mayor de la cabeza. Se extiende desde el axis hasta el hueso occipital en contacto con el ligamento de la nuca. Origen: proceso espinoso del axis. Inserción: hueso occipital ventral a la cresta nucal. Acción: extiende la cabeza. Irrigación: arteria occipital. Inervación: nervio cervical. Recto ventral de la cabeza. Origen: arco ventral del atlas. Inserción: proceso basilar del occipital. Función: flexor de la cabeza. Irrigación: arteria occipital. Inervación: nervio cervical. Multífido cervical. Origen: procesos articulares de las últimas 4 o 5 vértebras cervicales y primera torácica. Inserción: procesos espinosos y articulares de las vértebras cervicales. Acción: extiende el cuello. Irrigación: arteria cervical y vertebral profunda. Inervación: ramas dorsales de los últimos 6 pares craneales. Intertransversos cervicales dorsales. Origen: proceso transverso de vértebras cervicales. Inserción: procesos articulares cervicales. Acción: flexionan el cuello lateralmente. Irrigación: arteria cervical y vertebral profunda. Inervación: ramas dorsales de los últimos 6 pares cervicales. Intertransversos ventrales. Origen: proceso transverso de las vértebras cervicales. Inserción: al proceso transverso siguiente. Acción: flexionan el cuello. Espina cervical. Origen: 4 primeros procesos espinosos torácicos. Inserción: procesos espinosos de las últimas 4 vértebras cervicales. Acción: extensor del cuello. Irrigación: tronco
costrocervical y vertebral profunda. Inervación, ramas dorsales de los últimos 6 pares cervicales. Músculos cervicales laterales. Primera capa, músculo esternocleidomastoideo. Este músculo se extiende desde el esternón y la clavícula hasta el proceso mastoides del hueso temporal del cráneo. Es crucial para la flexión y rotación de la cabeza. En la segunda capa se encuentra el músculo trapecio. Se extiende desde la línea nucal del cráneo hasta las espinas de las vértebras torácicas. También se encuentra el músculo branquioencefálico. Este músculo conecta con la parte anterior del cuello con la parte superior del húmero y ayuda con la flexión de la cabeza hacia un lado. En la tercera capa se encuentran los músculos escalenos. Estos músculos se encuentran a los lados del cuello y ayudan a la flexión lateral del cuello y también participan en la respiración para elevar las costillas. También se encuentra el músculo longísimo del cuello. Se extiende a lo largo de las vértebras cervicales y es importante para mantener la postura y permitir la extensión del cuello. Y por último, en la cuarta capa se encuentra el músculo esplenio. Este músculo se encuentra a lo más profundo y es esencial para extender y rotar la cabeza. También se encuentran los músculos multífidos y rotadores. Estos músculos son importantes para la estabilidad de las vértebras cervicales, ayudando a mantener la alineación correcta en cada movimiento. Si bien ya se han mencionado estos músculos anteriormente, el conocimiento detallado sobre estas estructuras cervicales centrales y laterales es sumamente esencial para proporcionar atención veterinaria integral y efectiva. Esto es asegurando la salud y bienestar a largo plazo. Por ende, conocer los músculos del cuello del equino es fundamental, ya que nos va a permitir identificar las causas del dolor, evaluar el rendimiento y desarrollar los programas de rehabilitación efectivos. Sin más que añadir, muchas gracias por quedarse hasta el final del video.